Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos. Gracias a Dios por este libro tan hermoso de la palabra del Señor. Vamos ya por el capítulo 16, hoy vamos a ver de los versículos 25 al 40. Espero que hayan visto el mensaje que mandé en el chat de la iglesia y que hayan podido estudiar. Hoy tenemos pasajes complejos. Hoy tenemos, ¿verdad?, de temas que han sido distorsionados en algunos lugares, pero clamamos al Señor que nos dé la sabiduría para poder exponerlos conforme a su palabra, que nos libre de nuestras presuposiciones, que nos libre de nuestra propia cultura, que hay veces, ¿verdad?, nos sesga para poder acercarnos a la palabra del Señor, y que sea la palabra del Señor hablándonos a nosotros. Vamos a, antes de leer el pasaje que corresponde para el día de hoy, vamos a leer del versículo 19 al 24 para tener un contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Leemos Hechos 16, 19 al 24. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Recordemos que la semana pasada vimos cómo esta muchacha, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación, así lo dice la palabra del Señor, un espíritu pitón, ¿verdad? Recuerdan que esa era la traducción literal de la palabra. El Señor, ¿verdad?, la libera de ese espíritu. Pablo, ya cansado de que esta mujer estuviera día tras día siguiéndolos al lugar de la oración, diciendo: estos hombres son, ¿verdad?, de siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian la verdad, ¿verdad?, del Evangelio, óiganlos a ellos. Y Pablo le ora y en el nombre de Jesús le ordena a esos espíritus que abandonen a esta mujer, y esta mujer es liberada. Pero entonces se le fue la ganancia a estos hombres que eran los amos de esta mujer. Entonces ellos no pueden acusarlos a Pablo y a Silas ante los tribunales de haber hecho una liberación. Eso no era un delito para Roma. Lo que los acusan es de estar causando un motín en contra de Roma y de estar enseñando costumbres en contra del Imperio Romano. Entonces esas son las acusaciones. En eso quedamos la semana pasada, y les mandé en el chat dos imágenes que quiero que las tengan ahí para que tengamos claro la clase de golpiza que les dieron a ellos. Ya vieron las varas con las que les dieron, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que cuando los azotaron con varas fue que agarraron un palito y empezaron a darles, ¿verdad? Y ustedes vieron la clase de varas que tenía cada uno de estos lictores, que son los que se van a encargar de infligir este castigo. Ahora más adelante los vamos a ver. Ellos cargaban eso, eran como la policía antimotines, digámoslo así, ¿verdad? Eran los que iban ahí y tenían inclusive en uno de los lados de estas varas un hacha, ¿verdad?, que si había que matar a alguien lo mataban. Pero les dieron con estas varas tan gruesas, con eso fue que los golpearon. Y después de la golpiza que les dan, los meten en la parte más profunda de la cárcel y los ponen en el cepo, les ponen sus pies en el cepo. Entonces este cepo también se los mandé al chat de la iglesia, para que puedan ver la incomodidad en la que estaban Pablo y Silas en la cárcel. Traten, yo les dije, traten ustedes, es más, pónganse en la cama, en posición así, con los sentados y con los pies rectos, así, ¿verdad?, un buen rato, para que vean cómo les empiezan a generar, ¿verdad?, movimiento de las piernas, se les pueden acalambrar, les van a doler de tenerlos así totalmente rectos. Y el cepo lo que hacía era que ellos no se pudieran mover de esa posición. Entonces, hay veces no meditamos en esos detalles, no vemos en la condición que estaban en ese momento Pablo y Silas, y estaban en esa condición por algo totalmente injusto. Los estaban acusando injustamente de algo que ellos no habían cometido, y eso había sido por hacer la obra del Señor. Ahora sí, con ese contexto leamos el pasaje de hoy, versículos 25 hasta el 40. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermoso pasaje tenemos hoy, pero un pasaje también muy retador, un pasaje con muchos temas que va a provocar que mientras voy exponiendo, voy a ir dando algunas aplicaciones porque los temas van a variar en esta narración tan rica que se da en esta parte. Vean que en el versículo 25, no pierdan el pasaje porque lo vamos a ir viendo versículo por versículo prácticamente. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Era medianoche, estaban en el calabozo más adentro de la cárcel, con los pies atados al cepo, con las piernas forzadas en una posición que, como les digo, probablemente causaba entumecimiento y calambres, con un futuro incierto, y sin embargo, en lugar de estarse quejando de lo que están viviendo, están cantando himnos al Señor. A medianoche, cantando himnos al Señor, invocando el nombre del Señor. No están ahí diciendo: Señor, que a esta gente, ¿verdad?, les caiga un rayo y se consuman por lo que nos están haciendo. No, están cantando himnos al Señor. Estaban orando también. Su gozo era completamente independiente de las circunstancias terrenales que están viviendo. La fuente de todos sus cantos está en lo alto. Recordemos que cuando vimos Hechos 12:6, ¿se acuerdan? Que Pedro, ¿cómo estaba cuando estaba entre aquellos dos guardas esperando a que lo mataran al día siguiente? Ya habían matado a Jacobo. Le tocaba a Pedro ahora. Está entre dos guardas. Sabe que lo van a matar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dormía. Estaba dormido. Él estaba en paz, sabiendo que su Señor está en control de todo. Pablo y Silas cantan himnos al Señor, y esos cantos y ese buen ánimo fueron de testimonio a todos los presos. Ellos estaban escuchándolos cantar. El hecho de que estuvieran orando no nos toma tanto por sorpresa, porque es una situación muy incómoda, pero cantando. O sea, ¿a quién le da ánimo estar cantando en una situación tan terrible? Jesús mismo había dicho en Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, decía Cristo, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En esa prisión estaban sonando esas alabanzas, un sonido totalmente extraño, en un lugar tan terrible como esa prisión, alabando el nombre de Jesús, probablemente también expresando el mensaje de salvación en esos himnos.
Vemos, mis hermanos, en las Escrituras que Dios bendice cuando su pueblo le canta, cuando su pueblo le ora. Y es que, mis hermanos, aquí también voy haciendo una aplicación. Cuando cantamos aquí, le estamos cantando a Dios. Estos himnos se los estamos cantando al Señor. Uno ve las caritas de ustedes desde acá y algunos no cantan. No están entendiendo el privilegio que tenemos de cantarle al Señor, que nos está diciendo en su palabra que le cantemos a Él, sabiendo que Él es el que sí puede actuar en nuestra circunstancia. Porque nuestro pensamiento humano lo que dice es: ¿cómo voy a estar cantando si lo que estoy pensando es qué voy a hacer con esa circunstancia que estoy viviendo? ¿Cómo le voy a cantar? Cuando tenemos un Dios que dice: no, usted cánteme, yo voy a actuar. Yo soy el que soy poderoso y ante mí no hay nada que se pueda resistir. Usted alábeme, cánteme, pídamelo a mí en oración. Él nos dice: echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros queremos resolver. Y entonces nos autojustificamos, y por eso estoy cantando así, como con desgano, porque yo me siento mal y yo quiero, más bien yo lo que quiero es una solución para mi problema. Vean qué interesante lo que pasó en Crónicas 20. Si quieren, vayan a Crónicas 20 y ahí lo van viendo, pero yo les voy a hacer un resumen de lo que pasó en 2 Crónicas 20. Ahí lo que está pasando, lo que se va a narrar es la victoria que tiene Judá, ¿verdad? La porción de Judá, el reino de Judá, sobre Moab y Amón, los amonitas, ¿verdad? Ahí el rey en este momento de Judá es Josafat. Lean ahí para que tengan más contexto en su casa todo el capítulo 20. Josafat, rey de Judá, se entera de que vienen contra Judá, vienen contra él y vienen contra Judá. Pero dice el versículo 3 del capítulo 20 que Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. Él se humilla y le consulta al Señor: Señor, ¿qué vamos a hacer con esta circunstancia? Vienen contra nosotros. Y entonces Josafat manda que todo el mundo ayune, que ayunen, que busquen de corazón al Señor. Viene el Espíritu Santo en el versículo 15 y les dice algo muy importante a Judá: no teman, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vean qué interesante esto. Viene y les dice el Espíritu Santo: no teman. No teman ante esta multitud. No se amedrenten. No es de ustedes este pleito, es mío, es del Señor. Y vean lo que pasó en 2 Crónicas 20, 18 al 22. 2 Crónicas 20, 18 al 22, leo para ustedes. Entonces Josafat se inclinó, rostro a tierra, y asimismo todo Judá, o sea, todo el pueblo, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ven, no con cantitos ahí, ¿verdad? Que apenas salen, ¿verdad? Que la gente tiene uno que estarles pidiendo que canten, que están cantándole al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cantaron con alta voz, dice, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Le cantaron al Señor, le dieron gracias, lo alabaron, y el Señor se encargó de quitarles ese problema que tenían encima. Dios es el que es poderoso, no nosotros. Él lo que está pidiendo es que le alabemos a Él, que le glorifiquemos, que vengamos acá tempranito con el ánimo de alabarle a Él, que entendamos que el domingo es su día, no el nuestro, y que vamos a alabarlo y glorificarlo en su día. Queremos ver maravillas en nuestra vida, alabe al Señor.
glorifíquelo, cántele. Eso es lo que estaban haciendo Pablo y Silas a medianoche ahí en la cárcel, cantando himnos a Dios. La situación que ellos estaban, ellos sabían que ellos no podían salir de ahí. Ellos están incómodos, están golpeados por esas varas con las que les dieron tan duro. Recuerden que los golpearon mucho. Dice el pasaje, fueron muy golpeados con esas varas que les dieron. Ellos tenían que estar sumamente adoloridos, heridos de esos golpes. En ese calabozo maloliente probablemente, porque era el de más adentro. Vamos a ver que el carcelero pide que traigan luz. ¿Por qué? Porque es un lugar oscuro. Es un lugar terrible. Y ahí están nuestros hermanos Pablo y Silas cantando himnos al Señor. Momento más duro que está viviendo en su vida, cántele al Señor, glorifíquelo. Entienda que cuando usted viene aquí, viene a darle las gracias y a glorificarlo a Él por lo que Él es, sabiendo que Él sí es poderoso para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ciertamente no es la primera vez que temblaba en esa área de Filipos, era un área que temblaba. Pero este terremoto ocurre en el momento preciso, ocurre en el momento justo. Los cimientos de la cárcel se sacuden y las puertas de la prisión se abren. Aunque probablemente estaban cerradas con rejas, se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Recordemos también cuando estudiamos el capítulo 12, que Pedro en prisión esperando su ejecución por la mañana, él podía dormir tranquilo, como les digo. Y el Señor lo libró. El Señor lo libró. Hizo que las puertas de la cárcel se abrieran de forma automática. Por sí mismas, por sí solas. Pablo y Silas, golpeados, sangrantes, piernas adoloridas, podían cantar alabanzas al Señor. Ellos tenían la mirada puesta en Cristo. Ellos tenían la mirada puesta en el Redentor. Versículo 27, vamos rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Él ve que las puertas de la cárcel están abiertas y lo primero que hace es sacar su espada. No para ir contra los reos, sino para quitarse la vida a él. Dice, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. El carcelero se despertó por el terremoto y ve las puertas abiertas, supone que los prisioneros se fueron y eso lo hubiera deshonrado terriblemente. Por la posición que él tiene, él tenía la responsabilidad de que los reos estuvieran ahí, que no se movieran de sus celdas. En su razonamiento, la muerte era mejor que la desgracia para un hombre como él. Los carceleros y guardias eran personalmente responsables de si sus prisioneros se escapaban. Recuerden que algunos fueron ejecutados por permitir escapar a los prisioneros. Esto lo estudiamos también cuando vimos el capítulo 12, precisamente con el caso de Pedro. Pedro estaba encadenado entre dos guardias y cuando escapó de la prisión, Herodes lo que hace es mandar a buscarlo inmediatamente. Interroga a los guardias y cuando se percata de lo que sucedió, ordena que los ejecuten. A esos guardias los mataron por la fuga de Pedro. El carcelero de Filipos razonó que era mejor morir en ese mismo momento antes que enfrentar el arresto, quizá la tortura o la crucifixión o alguna forma pública de muerte. Sacó su espada prefiriendo morir por su propia mano que por la justicia romana. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Los prisioneros no habían escapado. Se habían abierto las puertas, pero ellos no escaparon. Se cayeron las cadenas, pero ellos no escaparon. Cuando Pablo ve que él está a punto de matarse, le grita y lo detiene. Una persona que buscara venganza habría dejado que el carcelero se matara. Si yo estuviera ahí, que se mate, a mí qué me importa. Pablo no piensa así. Lo detiene. Le dice, no, tranquilo, aquí estamos todos. No se haga daño.
Pablo no solo le salvó la vida a ese hombre, la vida física, sino que vamos a ver más adelante le va a predicar el evangelio, que le va a traer salvación a su vida que es eterna. La liberación milagrosa a través de un terremoto producido por nuestro Señor no condujo a la fuga de Pablo y Silas, sino a un acontecimiento mucho más significativo que vamos a ver ya cuando entremos propiamente a la conversión del carcelero. Versículo 29. Él entonces pidiendo luz, ven la oscuridad en la que están. Y no es que por el terremoto se fue la luz porque se fue la electricidad, porque ahí no hay electricidad en esa época, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Que ya cuando ya tiembla y se va la luz, ya ahí se empieza uno a asustarse. Ahí estaba oscuro ya de por sí. O sea, era una celda bien oscura. Él pide luz. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando. Él va temblando. Y este es un hombre rudo. Él no estaba temblando por el terremoto. Él está temblando por lo que está viendo, que está aconteciendo, por lo que el Señor está haciendo en su vida también. Él dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este no fue un gesto de adoración, no es que los está viendo como dioses, los está tomando con respeto por lo que está pasando. Y vamos a ver en la forma que él se dirige a Pablo y a Silas. Y vean que no es un gesto de adoración porque Pablo no se lo impide, ¿verdad? Como pasó en Listra, como leía nuestro hermano Arles ahora en la lectura continuada, cuando llegaron a ofrecerles sacrificios diciéndoles que eran dioses que habían descendido. Pablo le había salvado la vida y el Dios que Pablo predicaba y al que le cantaba había demostrado su gran poder, reduciendo en un instante toda la seguridad de la prisión, por lo que era alguien a quien obviamente él tenía que respetar. Un poder mayor que cualquiera que jamás hubiera conocido el carcelero había mantenido cada prisionero en su celda. No sabemos si el carcelero, al igual que los reos, había oído a Pablo cantar los himnos. Todo lo que sabía era que de alguna manera esto estaba relacionado con Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque se va corriendo donde ellos. Él sabía que esto que había pasado tenía que ver con ellos. Vean que el carcelero corre hacia Pablo y a Silas. No es que ellos están diciendo, ven, esto pasó porque nosotros estábamos cantando, vean. Él instintivamente corre hacia ellos y se postra en ellos. Él sabe que tiene que ver con estos dos prisioneros, esto que acaba de suceder. Versículo 30, no pierdan el pasaje y véanlo. Y este versículo aquí vamos a detenernos un rato. Y sacándolos de donde estaban ellos ahí en esa prisión, sacándolos, les dijo, señores, vean cómo los trata, con respeto. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es una enorme pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La convicción del Espíritu Santo y el anhelo llenaron el alma de este carcelero. Se había producido un milagro mayor que el del temblor en la prisión. Él mismo fue sacudido y estaba a punto de ser salvo. La primera reacción del carcelero fue sacar a Pablo y a Silas donde pudiera verlos mejor. Su segunda reacción fue preguntarles qué debía hacer para ser salvo. La convicción de su vida de pecado debe haber pesado sobre él. Se dirige a ellos como señores. Ya había un nuevo respeto y un asombro en su voz. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A menudo se ha argumentado que esta pregunta de que qué debo hacer para ser salvo, tenía como intención el sentido secular de la palabra salvación, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues es que él no está pensando en un tema de ¿verdad? Religioso, él no está pensando de su relación con Dios, él es el tema de la salvación cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo me salvo de esta circunstancia? Hay algunos teólogos que lo han planteado así. Pero eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque ya Pablo había salvado su vida secular. Ninguno se fugó. Su vida no peligraba. Ya la situación momentánea había sido solventada. Aquí esta pregunta es más profunda. Él está pensando en una salvación más profunda que su circunstancia inmediata. Entonces lo más probable es que preguntara por su salvación en el sentido religioso. El carcelero pregunta que qué debía hacer él
para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero aquí es donde tenemos que entender algo. Muchas veces esa es nuestra concepción equivocada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que portarme de tal forma? ¿Tengo que cumplir una cuota de buenas obras para poder ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y es ahí donde tenemos que entender que ya todo fue hecho. Como dice el himno, todo lo pagó Cristo, quien por mí, vida eterna, me dio por su sangre carmesí. No hay nada que yo pueda hacer, ya todo lo hizo Cristo. Y es que las religiones de este mundo le pueden a usted dar un listado de qué es lo que usted tiene que hacer para alcanzar a esa deidad que predican ellos. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo entendemos que Cristo lo hizo todo. Todo lo hizo Jesús con su vida perfecta de obediencia a la ley. Él es el único que pudo obedecer la ley completamente, sin ninguna falla, sin pecado. Fue tentado en todo, pero no pecó. Ya todo está hecho. Todo lo hizo Cristo. Su muerte, como decía nuestro hermano Arles, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros. El castigo que estaba sobre nosotros fue sobre Él. Y como dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Esa muerte no le pudo retener. 3 días después, el primer día de la semana, resucita y muestra que Él venció a la muerte. Y posteriormente asciende al cielo, donde está ahorita, sentado a la diestra del Padre, esperando a que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y Él vendrá por segunda vez a llevarnos con Él. Todo lo pagó Él. Entonces no es que tengo que hacer yo. Yo nada puedo hacer. Ya Cristo lo hizo todo. Y aquí vamos a entender algo. A ver si este carcelero está haciendo algo para ser salvo. O es por la pura gracia del Señor que es salvo. Por el beneplácito del Señor. Por el puro efecto de su voluntad. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí nos vamos a detener otro buen rato también, porque esto ha sido muy mal entendido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta del carcelero es una expresión que ha perdurado por los siglos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Un hombre primeramente debe entender que está perdido. Eso es lo primero que tiene que entender, que en la condición actual en que está, no tiene forma de presentarse ante el Señor para que le perdone, si no es por Jesucristo. No hay forma. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No está bien decirle a un hombre cómo ser salvo hasta que primero entienda que en su corazón que lo que realmente ahorita merece es el infierno. El infierno. Veamos primeramente qué quiere decir o qué quisieron decir Pablo y Silas cuando le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá se hace necesario recordar lo que como iglesia profesamos en algo que hemos denominado históricamente como sola fide. De las 5 solas, sola fide, la sola fe. ¿A quién debe dársele el mérito de creer? Si yo le digo al carcelero, creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ese creer del carcelero es una obra del carcelero. Es un mérito del carcelero. Puede el carcelero decir, ven, yo me salvé porque creí. Puse mi fe en el Señor. La justificación por la sola fe, o lo que hemos denominado sola fide, nunca es justificación a causa de la fe. O sea, nunca es justificación, no es que el carcelero se justificó porque tuvo fe, sino que es siempre la justificación a causa de Cristo. O sea, somos justificados por Cristo. Es Cristo el que nos justifica. La base de la justificación es Cristo y su justicia únicamente. Es la obra que hizo Cristo.
Muy importante que recordemos lo que confesamos como iglesia. Siempre les digo, ¿verdad? Estén revisando la confesión de fe para que estemos viendo qué confesamos como iglesia. Dice el capítulo 11 de la confesión, que se llama de la justificación. Dice que a los que Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia. No es que Dios les mete justicia a ellos. Dice, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. No por nada que hayan ellos. Vean esto qué importante. No es que el Señor nos justifica por algo que haya en nosotros o por algo que hayan hecho, sino solamente por causa de Cristo. No imputándoles la fe misma ni la acción de creer. O sea, no es que como que Dios dice, como creyó, entonces ve, aquí está, usted ya pagó el precio, ese era su precio. Usted tenía que pagar el creer, ahora sí usted es justo. No les está imputando el creer, no les está imputando la fe, dice, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. Esa no es la justicia que está ganándola con eso, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo. Lo que está imputando es lo que Cristo hizo, nos lo está haciendo valer para nosotros. A toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual no tienen de sí mismos, y la confesión aquí es clara, esa fe, esa capacidad de creer ni siquiera la tenemos por nosotros mismos, es un don de Dios. Dios nos dio la capacidad de creer en Él, en creer en Cristo. Cuando Pablo le está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no le está pidiendo que haga algo que ya Él posee. Ese creer es un don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, vea lo que el versículo es claro, no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La cual no tienen, dice, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Y ese ha sido el gran debate de muchos siglos. Gente creyendo que soy yo el que tengo que creer, poner mi decisión de creer. Ahí estaba, pero yo fui el que decidí agarrar el regalo que Cristo tenía para mí. Y termino dándome yo mismo la gloria por la salvación. Cuando debo entender que cuando el Señor me rescató, yo estaba lejos de Él, estaba muerto en mis delitos y pecados, tan muerto como lo podía estar este carcelero. Y es Él el que puso en mí el anhelar a Cristo, el creer en Cristo. Cambió mi corazón para que ahora sí pueda entender mi necesidad de Cristo. Dios no ordenó que la fe fuera un instrumento de justificación debido a alguna virtud en esa fe, sino porque la fe no tiene ningún mérito en sí misma. La fe no tiene ningún mérito. Eso lo dice Romanos 4:16. Así que es por fe, para que sea por gracia. Dice Romanos 4:16, es por fe, para que sea por gracia. O sea, porque es por fe, es que ustedes tienen que entender que ustedes no hicieron nada. Es una gracia de Dios el que seamos salvos. Es por fe, para que sea por gracia. Romanos 4:16, apunten todo eso porque ustedes tienen familiares que constantemente les están preguntando esto, pero no, mire, yo tengo un libre albedrío y yo soy el que decido. Dios no puede violentar mi libre albedrío y venir y cambiar mi corazón si yo no le doy permiso. Nabucodonosor tenía una mejor teología que ellos. Nabucodonosor dijo, ¿quién puede detener tu mano? ¿Quién le va a decir a Dios qué haces? Él va a hacer lo que Él quiera y al que Él llama va a venir a Él. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y yo las conozco y me siguen. Así que es por fe, para que sea por gracia. Calvino dijo lo siguiente, comparamos la fe con una especie de vaso. O sea, imagínense la fe como una especie de vaso, decía Calvino. Porque a menos que vengamos vacíos y con la boca de nuestras almas abierta para buscar la gracia de Cristo, no somos capaces de recibir a Cristo. O sea, lo único que somos receptores de Cristo. Y el medio por el cual viene Cristo a nuestras vidas es por la fe.
es ese medio, es ese vaso vacío, esa mano vacía que algunos otros teólogos han dicho también. El pecador es justificado solo por el sacrificio de Cristo, no por su acto de creer en ese sacrificio. Muchos han creído que son salvos porque ellos creyeron. No, son salvos por Cristo, por lo que Cristo hizo, por la obra de Cristo. Y la fe es el medio por el cual creemos esa gran verdad. Somos justificados no por nuestra fe, sino por la fe en Cristo. No por lo que es la fe, sino por lo que la fe recibe. La fe no es ni la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino la mano vacía, el instrumento, el vaso que recibe el don divino que se nos ofrece con el Evangelio. Y es que esa es la predicación del Evangelio, es el decirle al pecador, usted está perdido sin Cristo, usted va camino al infierno sin Cristo. Crea en el Señor Jesucristo, lo que le está diciendo Pablo y Silas a carcelero. Cree en el Señor Jesucristo, ve a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un terrible error considerar la fe como un requisito previo que un pecador puede cumplir por sí mismo. Como que usted le diga a un pecador, no, mire, mientras tanto vaya trabajando para que esa fe salga ahí en el corazón, para que vaya cultivándola, para que no es algo de él, es un don de Dios. Predíquele el Evangelio. El Espíritu Santo va a cambiar ese corazón y va a poner esa fe en ese pecador. Si así fuera, el hombre se convertiría en su propio Salvador. Peor aún, todo dependería de la pureza y la fuerza de la fe del pecador. Entonces, ¿qué tan pura tiene que ser esa fe, verdad? Si fuera algo que es mío, ¿qué tan pura, qué tan fuerte tiene que ser esa fe que yo he desarrollado para poder creer en Cristo? La pregunta clave sería entonces, ¿es la fe una obra del hombre o es un don de Dios? Y aquí es donde están las pequeñas, grandes diferencias, mis hermanos, de lo que predicamos acá, de lo que confesamos acá, como Iglesia Bautista Reformada. ¿Es la fe una obra del hombre o es un don de Dios? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en Filipenses 1:29. Apunten, porque se lo digo, sus familiares les preguntan, y después andamos ahí, ¿y qué le digo? Filipenses 1:29, porque a vosotros, dice el Señor, os es concedido. ¿Qué es eso? Les es dado, les es regalado, a vosotros les es permitido, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dos concesiones nos habla este pasaje. Filipenses 1:29, se nos ha concedido por Cristo que creamos en Él y que padezcamos por Él. A muchos les gusta la primera, pero no la segunda. Señor, si me lo dejas ahí como en el 50%, yo me quedo contento, dirían. No, se nos ha concedido que creamos en Él, es una concesión del Señor. Por nosotros mismos estaríamos revolcándonos como los cerdos en el lodo. Estaríamos lejos del Señor, como dijo Spurgeon, y disfrutando cada día más la distancia que hay entre Él y nosotros. Se nos ha concedido que creamos en Él, pero también se nos ha concedido que padezcamos por Él. Pero ahí está claro, el creer en Él es una concesión de Dios, es un regalo de Dios, y ahí está. ¿Por qué cantábamos ahora? No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué oró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. Ven, entendemos, mis hermanos, cuando tenemos correcto ese entendimiento, le damos la gloria a Él, no a nosotros. No es porque yo hice, porque yo, mira, yo desde que era muy pequeño tenía un gran deseo de buscar los caminos del Señor, y yo, no se engañe. Dele la gloria al Señor, que lo salvó cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos. La gracia no es algo que usted se merezca. La gracia, es un regalo, es algo que se nos dio, aunque no lo mereciéramos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es claro el pasaje,
pues es don de Dios, es un regalo. Y si juntamos lo que dice Filipenses, que se nos ha concedido creer en Él, y aquí estamos viendo que ese medio de la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Y todavía nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La justificación se recibe en forma de fe, ya que a Dios le agrada justificar a un pecador dándole fe. Él es el autor de la salvación y Él es el autor de los medios por los cuales salva a un pecador. Queda claro entonces, mis hermanos, que la fe es un medio a través del cual Dios obra la salvación. La fe no es ni puede ser una condición humana. De lo contrario, se introduciría la salvación por obras, la salvación por el mérito del hombre. Que entonces le digan al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, y le estén pidiendo que Él haga algo de sí mismo. Él va a creer ciertamente, pero es porque el Señor le va a transformar ese corazón y le va a conceder el creer en Cristo. Cree. Cuando hay todavía nos daría mucho tiempo discutiendo esto. Pero cuando Agustín tenía una oración, ¿verdad? Que le decía, Señor, pídenos lo que tú quieras que hagamos y concédenos el poder hacerlo. Entonces ahí Arrio, ¿verdad? Pelagio era, ¿verdad? Siempre me confunden. Pelagio se enojaba de que Agustín dijera esto. Porque él decía, no, la primera parte está bien, pídenos lo que quieras y lo haremos. Pero la segunda parte no le gustaba, que él decía, concédenos el poder hacer lo que nos pides. Porque Pelagio decía, si Dios me está pidiendo que haga algo es porque Él sabe que yo lo puedo hacer de mí mismo. Pero Agustín entendía algo. El Señor nos pide que hagamos y Él nos da la capacidad de poder hacerlo. Y en este caso le está pidiendo al carcelero crea en el Señor Jesucristo, pero Él le va a dar la capacidad de creer también. No podemos predicar una salvación por obras, es solo por la gracia divina. La naturaleza misma de la fe es confiar completamente en el mérito y la justicia de Cristo. Esa mano vacía, no tengo nada. Esa mano suplicante que está ahí para recibir, no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene Cristo. Pero vemos en estos versículos, nuevamente 31 y 32. Veamos el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y viene aquí otra dificultad, y es el tema de la casa. Serás salvo tú y tu casa. Y es que algunas teorías, ¿verdad? Y algunas doctrinas han surgido a partir de esta manifestación. Vean que esta forma de hablar no es nueva. Ya la habíamos visto en el libro de los Hechos, cuando vimos en Hechos 11:14. Vimos que esas mismas palabras o palabras similares le fueron dichas a Cornelio. Le fueron dichas a Cornelio por el ángel cuando se refirió a Pedro. ¿Verdad? Cuando Pedro le iba a ir a predicar, el ángel le dice a Cornelio en Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ven que es muy similar a lo que se le dice al carcelero. Al parecer, en el pasaje, apenas digiriendo la noticia de la salvación, ¿verdad? El carcelero se lleva a Pablo y a Silas a la casa de él. Su primera preocupación había sido acerca de su propia alma, porque él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y su segunda preocupación ahora es su familia. Debía darse prisa en volver a casa y los dos hombres debían ir con él. Su familia debía enterarse de la buena noticia y ellos también debían ser salvos. Aquí Lucas hizo explícito algo que se supone en la historia de Lidia, porque nos dice que con Lidia también se bautizaron todos los de su casa, pero no nos da esta explicación. Vean lo que nos dice este pasaje que no nos dice el que nos narra lo de Lidia. Dice el versículo, leemos 31 y 32. Ellos dijeron, 31 y 32, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, dice el 32, y a todos los que estaban en su casa.
Ven ahí qué importante. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuál es el medio que el Señor usa para salvar a los pecadores? La predicación del Evangelio, la predicación de la buena noticia. Se lo predicaron a él y se lo predicaron a todos los que estaban en la casa. ¿Por qué quiero ser enfático en esto? No hay salvación por representación. No hay salvación por representación. Muchos dicen aquí, es que como el carcelero creyó, el Señor extendió esa salvación a todos los de su casa. Los salvó, una salvación familiar. No. El pecador, para ser salvo, debe escuchar el Evangelio. El Señor debe darle oídos para oír, debe entender la buena noticia de que solo en Jesucristo hay salvación. No es como dicen muchos, yo estoy tranquilo porque mi mamá, ella es devota, entonces yo sé que ella estando devota, Dios la cuida y nos va a cuidar de rebote a todos nosotros y vamos a estar bien. Porque mamá es salva, yo sé que aquí todos estamos salvados también. Eso no existe. No existe la salvación por representación. Toda la familia recibió oídos para oír estas maravillas de la palabra del Señor y sus corazones se abrieron al Evangelio. Ver que Pablo y Silas compartieron el Evangelio demuestra que ellos entendieron que los sufrimientos que habían soportado no eran dignos de ser comparados con la gloria que siguió. ¿Cuál era? Ver cómo el Espíritu Santo salvaba a esta familia. No importa lo que estemos sufriendo, es más glorioso ver a esta familia recibiendo el Evangelio. Le están predicando a la familia de un hombre que los trató mal momentos antes. Le están predicando el Evangelio a él también, que los maltrató metiéndolos en el calabozo más adentro y encima les cierra los pies en el cepo. Es claro que este pasaje no enseña que algunos, ¿verdad? Lo que han denominado la salvación del hogar. El Señor salvó el hogar completo. Eso no tiene base en la palabra de Dios. Ellos creen que si el Señor salva al cabeza de la familia, la salvación está llegando al resto de los miembros de la familia. La gente de la casa de Cornelio tenía edad suficiente para responder su llamado y para entender la palabra y creer. Eso lo resumió Pedro en Hechos 15:7. Vea lo que dice Hechos 15:7 cuando se refiere a lo que pasó con Cornelio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro está narrando lo que él había hecho con esos gentiles. ¿Y qué les había hecho? Escucharon la palabra del Evangelio y creyeron. Así es como se salvan los pecadores, oyendo el Evangelio y creyendo. Y ese oír es dado por el Señor también. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locura. Dice que no las puede entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Y Dios les da la capacidad de oír. Por eso el Señor decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando vimos las parábolas, entendimos que el Señor les dijo a los apóstoles: a ustedes se les ha sido concedido el que entiendan estas cosas. Es una concesión del Señor. Muchas veces no nos percatamos de eso. Si estamos entendiendo el mensaje de la palabra del Señor, si estamos oyendo, si estamos comprendiendo eso, es porque es una gracia del Señor el que podamos entenderlo. Como vamos a ver en el capítulo 18, vamos a ver un personaje que se llama Crispo. Vamos a ver que su casa también el Señor la salva por su misericordia. Y vamos a ver que esta casa está compuesta de personas con edad suficiente para oír y creer la palabra de Dios. Dice Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Ven cómo está clarito? Oyen el Evangelio, creen y son bautizados. Ese es el orden. De la lectura del versículo 32 queda absolutamente claro que Pablo y Silas le predicaron la palabra del Señor a todos los que estaban en casa, al carcelero y a los que estaban en su casa. Cada miembro individual de la casa del carcelero fue salvo al creer en el Señor Jesucristo, y como vimos, eso fue
únicamente por la gracia del Señor. Versículo 33, primera parte. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Vean que a ese momento todavía ni siquiera les habían lavado las heridas. Piensen en Pablo y Silas cómo estaban en ese momento. Pasaron desde el momento en que fueron golpeados a esa humedad de la cárcel, a esa oscuridad, ahí en el cepo, todos llagados, probablemente ya sus llagas pegadas a la ropa, si tenían algo de ropa, ya hecho grano ahí de los golpes, de lo que habían sangrado, sucios, probablemente malolientes. Y vean lo que dice ahí, versículo 33, y él, o sea el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y aquí hay algo que también tenemos que aprender, mis hermanos. El carcelero se da cuenta del sufrimiento de los dos prisioneros y les lava sus heridas causadas por los azotes que habían recibido. Recuerden, no pierdan de vista las varas con las que les dieron. Mantengan, vean la fotito, si no la vieron, lleguen a la casa ahora y la ven. Por eso se las mandé, para que tuvieran una mejor comprensión de lo que estamos predicando. Esta fue la primera buena obra de un hombre ya convertido. Un hombre que ya el Señor transforma su corazón y quiere hacer algo bueno. Quiere hacer algo por el Señor. La insensibilidad se transforma en preocupación. A ese carcelero no le importó cómo estaban ellos antes de eso. Ahí estaban metidos en lo profundo de la cárcel y a él no le importaba. Ahora quiere lavarles sus heridas. Quiere limpiarles sus heridas. No podía liberarlos, pero sí podía aliviar su dolor. Una de las evidencias del verdadero arrepentimiento es un deseo amoroso de restituir y reparar los daños que hayamos causado. Aquí quiero hacer otra aplicación. Cuando el Señor ha transformado nuestro corazón, cuando el Señor nos ha salvado por su misericordia, viene un deseo de restituir lo malo que hemos hecho, de enmendar el daño que le hemos causado a otros. ¿Qué pasó con Zaqueo? Cuando el Señor le salva, ¿qué es lo que Zaqueo dice? Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces lo que le defraudé. Mis hermanos, hay personas que quieren venir al Señor y como que sea borrón y cuenta nueva. Y no ser conscientes de que causaron daño a personas en el pasado. De que hicieron cosas que merecen ser restituidas. Zaqueo hubiera podido decir, Señor, me salvaste, ya gracias porque tengo limpia mi cuenta delante de ti. Él sabía que había defraudado personas. Él sabía que había cometido fraudes. Él dijo, lo voy a restituir. No solo voy a restituirlo, se lo voy a dar cuadriplicado eso. Pensemos a quién le hemos hecho daño. Pensemos qué hay en nuestra vida que tengamos que restituir también. Y ahí es donde empezamos a ver que el Señor está actuando en nuestras vidas. El carcelero empezó a limpiar las heridas que le habían causado a Pablo y a Silas. Eso es lo que hace el poder de Dios en un pecador que ha sido salvado al escuchar el Evangelio. Vean lo que dice también el 33b, siguiendo. Vamos a ver porque si no, no me va a dar tiempo. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nos dice acá que se bautizó. Aquí quiero hacer un muy breve comentario nada más. Este pasaje también es usado por nuestros hermanos que sostienen el bautismo de infantes, ¿verdad? Donde dice ahí los suyos, ellos infieren que debe haber habido menores. No lo dice el pasaje, ¿verdad? Pero el pasaje ellos dicen tampoco dice que todos eran adultos. Entonces por eso es que ha estado el debate durante años, ¿verdad? Durante muchos años. Pero sí vimos claramente que el pasaje es enfático de que a todos los que estaban en la casa les fue predicado el Evangelio. Y esa fue la forma en que el Señor cumple lo que le había anunciado al carcelero por boca de Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es creyendo ante la exposición del Evangelio que una persona es salva. Y todos esos
a mi criterio y a lo que confesamos como iglesia, todos esos que se bautizaron eran creyentes. Eran personas que habían atendido la predicación del Evangelio. Todos esos suyos que dicen ahí eran personas que habían podido tener la capacidad de entender y por la gracia del Señor entender el Evangelio. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, o sea, tenemos el bautismo, después se los lleva a la casa, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué? Creído a Dios. Pero nuevamente nos menciona el creer como un elemento fundamental. No de nosotros, es un don de Dios, pero es el que es salvo es el que cree. Y para poder creer tiene que haber sido predicado el Evangelio. Lo único que el pecador va a escuchar por la misericordia de Dios es el Evangelio. Usted como un pecador no se va a poner a anunciarle cuál es su punto de vista de la escatología. O cuál es eso no es lo que usted va a hablarle a un pecador. Usted va a darle la buena nueva de que en Cristo hay salvación. Entonces dice el versículo 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos aquí la evidencia de la conversión. ¿En qué la vemos? En la alegría de la familia. Hay alegría en ese hogar. El carcelero tratando a Pablo y a Silas de una manera inusual para un prisionero. Los está llevando a su casa, los está poniendo en su mesa, los recibe, los alimenta. Ya no eran prisioneros para ser despreciados, ya ahora son sus hermanos. Ya son sus hermanos, están gozando ahí juntos. Podemos suponer que Pablo y Silas tenían hambre. Vean que sus heridas ni siquiera habían sido limpiadas todavía. Entonces probablemente tampoco habían comido. Entonces tenían hambre. Esta noche, alrededor de la mesa de aquella familia renacida, todos se regocijan. Esa comida fue un ágape. Es esa reunión de hermanos que muchos de aquí hemos disfrutado, ¿verdad? Cuando nos reunimos los hermanos a disfrutar juntos, a compartir, a gozarnos los unos con los otros. Una celebración de amor. Posteriormente los prisioneros fueron devueltos a las celdas. Vamos finalizando, mis hermanos, y me disculpo porque sé que es largo el pasaje hoy, pero teníamos que verlo así. Dicen los versículos 35 al 40. Leemos. Vayan al texto. Cuando fue de día, o sea, después de que ya pasó esta cena, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, suelten a Pablo y a Silas, es lo que dicen los. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se lo suelte. Según el carcelero contento, decir, vea qué milagro hizo el Señor. Están mandando decir que se lo suelte. Dice, así que ahora salid y marchaos en paz. Le está diciendo el carcelero a sus hermanos, vayan, ahora sí ya se pueden ir tranquilos, vayan en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, dice Pablo. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. También un pasaje difícil. Lucas no nos dijo cuál era la intención original de los magistrados de haber metido a Pablo y a Silas en la cárcel. No sabemos si es que querían que pasaran una noche ahí en la cárcel, como para darles una lección, o que si era más tiempo, no lo sabemos. Ni nos dice por qué cambian de opinión al día siguiente. No nos lo dice Lucas. Como sea que haya sido, enviaron a los alguaciles, que la Biblia de las Américas le llama los oficiales, para que ordenaran al carcelero que lo liberaran. Estos oficiales que mandan para que lo liberen son los lictores, que yo les mencionaba. Esos lictores son los que los golpearon. Son los que les dieron con las varas. Los que les dieron con eso que les mandé ahí una foto a ellos los mandaron a que le dijera al carcelero que liberara a Pablo y a Silas. Lictor, por cierto, significa eso, portadores de varas.
El carcelero, ahora su hermano, como les digo, él se alegra, él ve esto como una bendición de Dios. Se está dando la oportunidad, mis hermanos, de que se vayan de aquí en paz. ¡Qué bueno! Pero en el versículo 37 vimos que Pablo se negó a salir de la prisión e insistió en que los magistrados vinieran personalmente a la prisión y les pidieran que se fueran. Y entonces aquí también nos deja pensando, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué pasó esto? Muchos dicen, qué raro, ¿verdad? Si mejor poner la otra mejilla o dejar pasar el agravio. Pablo dice, no, así tan fácil no va a ser. Nos quieren que nos vayamos ahora aquí encubiertamente después de que nos azotaron delante de todo el pueblo. Después de que hicieron aquello, ahora aquí, como que aquí, nada pasó. Y es que, mis hermanos, aquí también tenemos algo que aprender como creyentes. Muchas veces cometemos actos que sabemos que hemos hecho algo mal y aún así queremos que la cosa después pase como que aquí nada pasó. Aquí nada pasó, yo no me disculpo, yo mejor dejo que las cositas ahí fluyan tranquilamente. Pablo dijo no. Esto que se hizo fue injusto, esto nunca debió haber sido. Nosotros somos ciudadanos romanos, ellos no tenían que habernos azotado de esa forma. Que vengan y nos digan ellos que tenemos que salir, pero no así como que aquí váyanse y aquí nada pasó. Mis hermanos, en esta idiosincrasia nuestra costarricense pasa mucho eso, de que la gente cree que no conversando nada, no diciendo nada, aquí tranquilo, yo me hago el que, me pongo a ver cómo está la otra persona, si todavía está como medio resentido, no, mejor no le digo nada todavía, pero me hago el que ahí voy, y las cositas van sanando solas. Ellos habían hecho algo públicamente, los habían dañado públicamente, habían cometido un menosprecio terrible para con ellos, y querían como que las cosas siguieran ahí y aquí nada pasó. Que sus disculpas sean tan públicas como lo fue el daño que infligieron, es lo que decían Pablo y Silas. Pablo tenía la intención de enseñarles una lección a los magistrados injustos. Y es que, mis hermanos, si hay algo que es difícil para el ser humano es disculparse. Si hay algo que es difícil para el ser humano es reconocer que se equivocó, de que con su actuación causó un daño, y eso cuesta enmendarlo. Se quiere como que ahí va la cosa y vaya, ahí va pasando. Vaya, tranquilo, nada pasó aquí. Es lo que les estaban diciendo a Pablo y a Silas. No se trataba simplemente de satisfacer las demandas de una justicia violentada, era importante que adoptaran esta postura también en beneficio de la iglesia. Si hubieran abandonado la ciudad en silencio, la iglesia también podría haber sufrido el perjuicio de ese odio que estaban sintiendo para con los judíos. Recuerden que al final a ellos los arrestan porque los están menospreciando por ser judíos. ¿Se acuerdan que a Timoteo y a Lucas no les hicieron problema? Y eso podía contagiarse también a la iglesia. Pablo y Silas eran romanos y según la ley estaban exentos de la crucifixión y de otras formas de castigo degradante. Si Pablo y Silas se hubieran quejado ante las autoridades superiores, los responsables de golpearlos y encarcelarlos sin un juicio adecuado iban a tener serios problemas. Pablo lo sabía y ellos lo sabían también. Además, un ciudadano romano no podía ser expulsado de una ciudad romana. Vea que ahí les estaban diciendo, vea, salgan y se van de la ciudad. Entonces tampoco, decía Pablo, no, así no es la cosa. Se había cometido una grave injusticia y se había cometido públicamente. Fue un procedimiento totalmente ilegal. Cada frase de la declaración de Pablo era una acusación. Nos azotaron públicamente, nos condenaron sin sentencia judicial, siendo nosotros romanos, y nos están echando en la prisión. Ahí nos metieron. Los magistrados habían azotado, habían encarcelado a 2 ciudadanos romanos sin ninguna condena formal. Y eso iba más allá de su autoridad. En este caso, los magistrados no sabían que Pablo y Silas eran romanos. Vean que ellos no se lo dijeron. Y también viene la duda, uno no sabe por qué no se lo dijeron. Empezaron a golpearlos porque ellos no dijeron que eran romanos. No lo sabemos. El texto calla ahí. Dios tenía un propósito en todo esto. Esa fue la forma en que el Señor salvó al carcelero y a su familia. Vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos que hay 2 ocasiones en que Lucas nos cuenta que Pablo no dudó en revelar
que era ciudadano romano, de que él avisa, yo soy ciudadano romano, y apela a César. Versículos 38 y 39, dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo. Tuvieron miedo al oír, dice que eran romanos. Qué torta nos jalamos. O sea, le golpeamos a unos ciudadanos romanos, los metimos en la cárcel, los sentenciamos ahí sin un juicio justo. Y viniendo, les rogaron. Vean qué importante esto. Les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Ya una petición. Mis hermanos, esta es una lección también. Muchas veces, y sé que muchos acá me van a entender, porque sé que muchos han vivido circunstancias así, la persona que comete el error, tras de que comete el error, quiere que le rueguen, ¿verdad? O sea, que es el que está ahí diciendo, mire, es que ustedes tienen que pedirme como que yo haga tal cosa. No, no, usted fue el que cometió el error. A usted le toca la carga de estar ganándose a la persona que usted ofendió, a la persona que usted dañó. Y esa parte cuesta mucho. Esa parte cuesta mucho, pero es ahí la humildad que tiene el Señor que ir trabajando en nuestras vidas. Ese que causó el daño es el que tiene que estar viendo cómo se gana el afecto nuevamente de una familia que dañó, de un cónyuge que dañó, de una relación de amistad que dañó. Vea que los magistrados tuvieron que ir, y no es porque Pablo se creyera mucho, quería enseñarles una lección. Quería enseñarles una lección. Ustedes cometieron un error, vengan, sientan lo que es revertir el error que ustedes cometieron. Los alguaciles dice que le hacen saber las cosas a los magistrados tienen miedo, y dice que vinieron y les rogaron. Les rogaron. Y sacándoles, les pidieron, ya no les exigen que se vayan, les piden que salgan de la ciudad. En cualquier caso, las autoridades de la ciudad ahora sienten un respeto considerable por los dos misioneros. Los magistrados no perdieron tiempo en llegar a la prisión y solicitar cortésmente a Pablo y a Silas que salgan de la prisión. Les suplican que siguieran su camino en silencio fuera de la ciudad. Los dos misioneros obedecen, pero no tenían prisa, ni tampoco tenían por qué tener prisa. O sea, no es que se van inmediatamente. ¿Qué es lo que hacen? Se van a la casa de Lidia. Y aquí quiero finalizar la exposición del día de hoy. Vean qué hermoso lo que dice el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Cuál Lidia? La mujer vendedora de púrpura que había sido salvada por el Señor cuando estaban en el lugar de la oración. Van a la casa de Lidia, una mujer que tenía sus medios económicos porque había sostenido en su casa a los misioneros tiempo atrás. Pero dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto ¿a quiénes? A los hermanos. ¿Quiénes están en la casa de Lidia? Los hermanos. Entonces probablemente la casa de Lidia se convierte en ese centro de reunión de la iglesia que se estaba formando ahí. Vean qué belleza, vean lo que hace el Señor. Y van Pablo y Silas y están con los hermanos, dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Vean qué interesante. Uno dice, Pablo y Silas merecían ser consolados ellos, ¿verdad? Eran los que estaban golpeados, eran los que no, ellos consuelan a los hermanos. Dice, y ahora sí, se fueron. Se fueron. Antes de partir visitaron una vez más a los cristianos de la ciudad. Evidentemente la obra había seguido adelante en Filipos y ahora había varios cristianos nuevos. Lidia puso su casa a disposición para que se reuniera la iglesia. Satisfechos de que todo estaba en orden, los dos misioneros parten hacia la siguiente ciudad, que es lo que veremos en la próxima exposición. Pero mis hermanos, creo que hemos aprendido mucho en este texto. El Señor nos ha hablado duro en este texto. Aprendamos la importancia de cantarle al Señor como le cantaban Pablo y Silas, sabiendo que depositando la confianza en Él va a actuar. Prediquemos correctamente el Evangelio, diciéndole a las personas, crean en el Señor Jesucristo, crean en Cristo, es la única fuente de salvación. No se dé usted la gloria en ese creer, crea en Cristo, usted no tiene nada, Él es el único recurso que usted tiene, creer en Cristo. Oremos por nuestros familiares, prediquémosles el Evangelio. Ellos no se van a salvar por ósmosis, no es que el Señor los salvó y se les va a pegar a ellos la salvación. No, predíqueles el Evangelio. Predíqueles, es la única fuente de salvación, el Evangelio. Él va
a actuar y va a salvar, va a llamar a sus ovejas con el Evangelio. Aprendimos también que tenemos que enmendar lo que hemos hecho, restituir. Como el carcelero vendó y lavó las heridas veamos a ver qué hemos dañado y restituyamos eso. Y también, si hemos cometido una ofensa grave, vayamos humildemente a restituir esa ofensa, a hacer lo que sea necesario con las personas que dañamos. Es a usted al que le toca, usted fue el que se jaló la torta, en otras palabras, para ponérselo sencillo. Vaya, pida perdón, sea humilde, que así como Pablo hizo a los magistrados esta prueba para que aprendieran humildad, que el Señor le esté hablando esta mañana de esa forma. Y veamos también el ejemplo de Lidia, qué belleza. Pone todo lo que el Señor le ha dado al servicio de Él. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este pasaje. Señor, es corto el tiempo para poder explicar tantas maravillas, pero Señor, gracias porque tú nos has hablado. Bendice, Señor, ahora lo que sigue, bendice esta cena que vamos a compartir para tu gloria. Y Padre, gracias porque nos llenas de bendiciones. Perdónanos, Señor, haznos más humildes cada día. Que muchos de aquí salgan, Señor, entendiendo que solo en Cristo hay salvación. Que muchos de aquí salgan también meditando en qué tienen que restituir en sus vidas, que hayan causado daños, que hayan dañado bienes, que hayan dañado vidas de personas. Y Señor también, que si hay personas que tienen que enmendar sus actuaciones, que públicamente han dañado a otros, que lo hagan, Señor. Que la gloria sea para ti. Y Padre, ayúdanos a poner todo cuanto tú nos has dado al servicio tuyo. Nada de lo que tenemos es nuestro, Señor, todo es bendición tuya. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.